El mundo entero está atravesando tiempos difíciles, pero estamos juntos y vamos a salir adelante. Somos seres cambiantes que buscamos siempre adaptarnos a las situaciones de la mejor manera, superando obstáculos y adversidades, enfrentando las más difíciles situaciones, sobreponiéndonos, rehaciéndonos y levantándonos incluso más fuertes para seguir escribiendo nuestra historia. Por eso en la 16ª fiesta del libro de Cúcuta Virtual abordaremos y comprenderemos la resiliencia como esa característica innata que posee el ser humano para reinventarse y emprender nuevas oportunidades. Te invitamos a explorar cómo la ciencia, el deporte, la academia, la literatura, la música, el cine, la danza, el teatro, la poesía, la pintura y las expresiones artísticas en general se han convertido en herramientas y estímulos catalizadores para generar procesos resilientes en los seres humanos. El año pasado demostramos que las fronteras en el arte, la cultura y la literatura no existen. Este año queremos decirte, adelante. Juntos vamos a salir de esta más fuertes. 16ª fiesta del libro de Cúcuta Virtual. Resiliencia. Un paso adelante con la cultura. Bueno, muy buenas tardes para todos. La Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero sigue de fiesta y a continuación en nuestro espacio de identidad cultural y patrimonial les traemos a dos autores regionales. Ellos son Carlos Luis Ibáñez, quien nos trae su obra Lorosaurio Narrador. Esto es un libro de relatos regionales, nacionales, con 25 cuentos y una novela corta, que fue publicado por la Universidad Industrial de Santander. También le damos un saludo a Ronaldo Medina, que nos trae su novela titulada El caso de Luis Galeano. Esta nos cuenta la historia entre Gabriela y David, una pareja que tenían lo suficiente para ser felices, excepto por el apartamento estrecho en el que vivían. Por eso ellos deciden alquilar otro lugar para pasar sus días como esposos. Es así como encuentran una casa que ante sus ojos parece perfecta, sin embargo, detrás de sus puertas oculta un secreto escalofriante. De igual manera nos va a acompañar esta tarde el comunicador social y docente universitario Manuel Neira Muralla. Entonces, pues sean bienvenidos, este es su espacio. Un saludo muy especial para nuestros dos autores norte-santanderianos. Para las personas que nos acompañan en estos momentos ya conectados a través de la virtualidad, la posibilidad enriquecedora que nos brinda la tarde de hoy de conocer dos distancias generacionales, como es el caso del maestro Carlos Luis Ibáñez Torres y del joven Ronaldo Medina. Para nosotros es importante destacar que a pesar de esa distancia generacional en estos dos autores, nuestro departamento, nuestra región sigue siendo fructífera en materia de producción de obras. Bienvenido, maestro Carlos Luis Ibáñez, a esta charla. Nos place tenerlo con usted. Su saludo, por favor. Muchas gracias. No, es un honor estar aquí en esta tan importante tribuna cultural y ya tradicional de la Feria del Libro en Cúcuta, de esta fiesta del libro que, como bien lo dice en su video de presentación, estamos en una época difícil, pero ello no es óbice para que nosotros estemos aquí llevando la cultura, la esencia nuestra norte santanderiana, colombiana y latinoamericana, porque de todas esas cosas hemos recogido mucho en nuestra literatura. Un saludo especial a los organizadores de la
feria, de la fiesta del libro, a usted, Manuel Neira. Me alegra mucho tenerlo por acá, a mi colega, el joven Ronaldo, y a nuestra presentadora. Lo demás es literatura y es tiempo de oro que debemos aprovechar para nuestra audiencia y para toda esta juventud que sigue estos programas y que afortunadamente tienen aún ese sueño de seguir dentro del sendero cultural, que es lo que necesita el país y nuestro departamento y nuestra provincia. Entonces, un saludo especial aquí desde Pamplona para todos. Ronaldo, muy buenas tardes, bienvenido. Un saludo para este joven que próximamente estará siendo pues también parte de nuestro colegaje como comunicador social. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. También extiendo un saludo a todas las personas que están conectadas con nosotros vía Facebook Live. Un placer que se encuentren en esta tarde, en este encuentro literario compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias a la FLIC por la invitación. El año pasado tuve la oportunidad de asistir como voluntario en protocolo y me enorgullece bastante regresar este año como autor. Bueno, lo importante para destacar entre estos dos autores es que son de nuestra región. Ambos han volcado su desarrollo a poblaciones medianas del departamento norte de Santander, uno en Pamplona, otro en Los Patios, y hemos encontrado, y quiero empezar por ahí, tanto maestro Carlos Luis como igualmente Ronaldo, la intencionalidad que hay de darle como vida a la presencia regional en cada una de sus obras. En este caso, pues, Ronaldo inicia con una circunstancia de una narrativa que lo lleva al terreno de lo paranormal. Es un muchacho que trabaja mucho la ficción, pero muy empotrada en la realidad regional y local. En los diálogos que sostuvimos previos a esta transmisión, encontrábamos que habían elementos muy propios, identificables en la región, y pues con el maestro Carlos Luis, pues básicamente sí es fácil encontrar cómo transcurre estas circunstancias y toda su narrativa en territorios propios, muy cercanos. ¿Qué lleva a que tanto en la parte de la fantasía como en la parte costumbrista, en la parte tradicional de la escritura de esos fragmentos, dos novelas cortas y unos poemas, pues tenga mucha presencialidad, la cotidianidad? Y quiero solicitarle pues a Ronaldo que vamos a iniciar por, como se dice, dándole la palabra a nuestros mayores, porque la trascendencia con el maestro Carlos Luis es básicamente en ese trasegar de la historia. Ha sido docente universitario, ha estado igualmente conformando grupos de teatro en diferentes localidades, ha materializado la pasión por la literatura en esos jóvenes, y también ha incursionado en la parte de la discografía con algunas producciones musicales. Entonces, ¿qué hace, maestro Carlos Luis, que la esencia de la literatura repose tanto y se empotre tanto en la cotidianidad de la región? Sí, la literatura es el resultado de la toma de la realidad escueta. A esa realidad escueta que nosotros vivimos en norte de Santander y en Colombia, porque la provincia colombiana es bastante parecida en toda la geografía nacional, la literatura toma la parte real, la cotidianidad, y a esa cotidianidad se le debe sumar la ficción literaria, porque es que el lenguaje tiene tres elementos fundamentales: la elección, la convención y la ficción. Entonces la literatura toma de esas tres partes del lenguaje lo que nosotros denominamos la ficción, y a esa ficción de la literatura le agregamos el elemento literario, o sea, el elemento estético. Entonces la suma de la realidad más la ficción más la estética literaria hace que se produzca un efecto
que está entre lo real, pero lo literario. De ahí que las obras literarias se consideren parte de la estética. Usted no puede escribir una realidad pura y cruda, porque entonces usted no se vuelve un escritor, se vuelve un contador normal de las cosas. A las historias hay que ponerles la parte estética, y la parte estética es el resultado del trabajo que el escritor hace. El principal trabajo de un escritor debe ser el estudio, la lectura. La lectura nutre, porque usted tiene la realidad, pero a ella, la lectura, le nutre las posibilidades y además el buen uso y manejo de la lengua materna. Entonces, cuando nosotros sumamos esas realidades, obtenemos productos. En mi caso, la obra está basada, como lo decía muy bien Manuel Neira, en la cercanía, ¿no? En personajes familiares, en personajes del pueblo, en personajes de la profesión, en algunas ficciones llevadas a la realidad, porque también se puede traer la ficción como ficción desde allá y ponerla como si fuera real. Esa es la otra, el anverso de la moneda también. En mi novela corta de Sor Madelsa hago ese fenómeno, es decir, traigo la ficción de la vida pública y privada de una monja que la ubicamos dentro de la realidad, pero es una ficción, pero se vuelve realidad cuando se le aplica la fórmula lingüística del trabajo y del buen uso de la lengua. Para eso se necesita estudio. Yo no diría que se necesitan muchos años de edad, sino muchas horas de estudio y de lectura, ¿no? La lectura es fundamental. En ese sentido sería que podíamos responder esa inquietud. Perfecto, y muy enriquecedor ese aspecto que nos plantea, profesor, porque es que precisamente Ronaldo es de esa tendencia, de esa escuela. Él trabaja mucho la ficción y la ficción también la aterriza en la cotidianidad. Tanto así que, por ejemplo, él obtuvo unos reconocimientos en el 2015 a través de un concurso, una premiación que se ganó en Wattpad con unas novelas que él hace de esto de lo paranormal, de la ficción, aunque básicamente uno empieza a leer su obra y logra encontrar los sitios comunes o como similares de la geografía norte santanderiana también plasmados ahí. ¿Cómo fue ese encuentro con ese apoyo de más de 140.000 visitantes que le dieron en el premio en el 2017 a esta novela de ficción, Ronaldo? Cuando mi historia resultó ganadora en el año 2017 para los Guatis, los premios Guatis que organiza anualmente la plataforma literaria Wattpad, que actualmente es una biblioteca para escritores y lectores de todo el mundo, sean principiantes o sean expertos. Entonces, aquí llegan muchísimas personas y es un sitio muy valioso para que personas que hasta ahora están comenzando o simplemente quieren compartir sus escrituras con el mundo, para que aquí las cuelguen y van a recibir lecturas, comentarios y votos. Y lo más importante y valioso es ese apoyo comunitario de las personas. Entonces, cuando yo publico mi historia en Wattpad, comienzo a recibir una serie de comentarios porque yo siempre he sido de, digamos, la escuela de escribir fantasía, escribir ciencia ficción, y ese ha sido siempre como mi zona de confort. Pero parte de ser autor es probarse, ponerse retos y incursionar en nuevos géneros. Entonces, es así como yo una vez decido incursionar en el género de terror, cuelgo mi novela ahí en Wattpad y poco a poco se va dando a conocer, más personas van llegando y van dejando esos comentarios. Y volviendo a lo que se decía sobre la parte local, para mí lo local tiene un valor simbólico sólido, importantísimo, porque nosotros constantemente estamos siendo bombardeados por la globalización y siempre por las costumbres de otros países. Entonces, nosotros como exponentes, tanto nacionales como regionales y lo más importante, internacionales, tenemos como esa labor de llevar lo local a darlo a conocer al mundo entero. Entonces, por ejemplo, en mi novela, el caso de Luis Galeano, podemos verlo desde cosas tan simples como una expresión,
la forma de vestir de una persona, los diálogos, los alimentos que consumen estos personajes en su día a día. También, como lo decía Manuel, nos encontramos con sitios que coincidentemente son muy parecidos a como lo es Cúcuta. Y precisamente para la novela yo lo que hice fue crear una ciudad ficticia llamado Perla Norte en honor a nuestra noble, leal y valerosa Cúcuta. Entonces, son esos pequeños detalles, pequeños sitios, pequeños alimentos, formas de interactuar entre ellos, donde está inmerso lo local y que es nuestra labor reflejarlo hacia lo internacional, incluso desde la misma estructura de la casa, porque siempre que vamos a ver una película de terror pasa que las casas son ese típico modelo estadounidense que tienen ático, que tienen un subterráneo, que tienen muchos pisos. En cambio, no, aquí en el caso de Luis Galeano vemos una casa a un estilo muy colombiana, de un piso y con la estructura que se suele mantener aquí. Maestro Carlos Luis, ¿cómo nace Lorosaurio y de dónde proviene el Lorosaurio narrador? Bueno, el Lorosaurio narrador es una asociación que yo hago entre el trabajo mío colocado en esta generación. De una manera más bien jocosa, yo diría que yo ya soy un saurio dentro de la nueva generación y el loro es el que habla, el que cuenta, el que parla, el que dice, porque es que este animalejo, el lorosaurio, existió y esos vestigios de su existencia de la época de los dinosaurios, fue el primer dinosaurio volador y parece que el primero que guturalizó la comunicación. Entonces es una historia muy particular. El lorosaurio tiene que ver también con esa forma independiente de hablar, de decir y de contar desde la experiencia, desde lo vivido. Mire, la literatura, si la literatura no tiene la esencia de lo vivido y de lo pensado, la literatura es hueca. Es decir, recuerden ustedes que los primeros poemas románticos de nuestra lengua sacrificaban la verdad para pulir el verso, ¿no? Entonces esos versos rimadores tenían que meter alguna palabra que no complementara la idea del poema. De ahí nace la poesía moderna, la poesía libre, la poesía que lleva, como decía Mayakovsky, el ritmo interno. Entonces, en la literatura, el lorosaurio nace de la inquietud de eliminar los lugares comunes en la literatura y traer un personaje que date y que encierre, porque cuando nosotros hablamos de dinosaurios, estamos hablando de una época primitiva. Entonces, desde la primitiva idea para desarrollar hasta el desarrollo de la idea, contada con un lenguaje especial, con un lenguaje estético. Esa es más o menos la complexura ideológica del lorosaurio. Contar y narrar desde la experiencia, desde lo antiguo, pasando por la vida, la muerte, el amor, etc. Y en el caso de Ronaldo, ¿quién es ese Luis Galeano que podría ser el vecino, el tendero, el compañero que vive una historia muy normal en el deseo de adquirir un hogar, de adquirir una vivienda y se encuentra con todo lo que en esta narrativa sucede de cosas paranormales? ¿Existió ese Luis Galeano? Sí, Luis Galeano existió, pero no fue precisamente alguien llamado Luis Galeano. Ya como muchos de mis lectores saben, el caso de Luis Galeano está basado en hechos reales. Entonces, tenemos en la novela ficticia a un personaje llamado Luis Galeano. Vamos a encontrar que era una persona con muy buenos valores, una persona como ustedes, como nosotros, como los que nos están viendo, alguien del común que
solía confiar demasiado en las personas y él tenía deseos como nosotros, como los demás. Y son esos deseos y esa visión, siempre estar buscando lo más bueno de las personas que, digamos, le colocan como su venda, ¿no? De no permitirle ver más allá del tipo de personas con las que se está relacionando. Y es así como conoce al antagonista del libro, que es la que, sin hacer mucho spoiler, la persona que irá sometiendo a Luis Galeano y poco a poco llevándolo por algo que desencadenará en un futuro para él bastante oscuro y tenebroso. Carlos Luis, comentábamos antenoche que dialogamos vía teléfono, que el desplazamiento o la posibilidad de recorrer debido a su actividad profesional y a su actividad que viene desarrollando para el fortalecimiento de muchos sectores en las zonas distantes de la capital de Norte de Santander, en veredas, corregimientos, en cabeceras municipales, le ha permitido conocer, al igual que la parte geográfica, muchas personas. Nacen los personajes de esas charlas en los cafés, en las esquinas, de esos encuentros de pronto académicos, porque uno de los aspectos que comentaba ustedes, para que los dos coinciden, que para que tenga fuerza esas narrativas costumbristas o esas narrativas regionales, está en la posibilidad de la existencia de la historia, así como en el caso de Ronaldo la lleve a lo fantasioso o lo lleve a lo paranormal, pero se necesita que nazca de una realidad. ¿Cómo nacen esos personajes? ¿Cómo nacen esas historias? Pues mire, qué bien ese introductorio, esa pregunta. Mire, la literatura, toda la buena literatura, nace de la realidad, como decíamos al principio, modificada. Pero es que hay un elemento fundamental. Cuando nosotros vivimos en un territorio mágico. Nuestros municipios, nuestra provincia, nuestros niños campesinos, nuestra gente de la vereda, nuestra gente del pueblo, viven en realidad una vida mágica, sin mayores pretensiones de vida, desarrollan unas historias fantásticas. Entonces el orosaurio narrador naturalmente se ha alimentado de esos árboles de vida que hay en la provincia, que hay en la ciudad también, porque también la ciudad nos trae historias. Yo supongo que la historia de Ronaldo es una historia ciudadana y me gustaría mucho tener esa novela porque mire, hay una correspondencia, hay un intertexto. ¿Qué es el intertexto en el caso nuestro? La realidad de los personajes. Yo le decía, yo tengo cuentos que he tenido que hacer con la realidad, por ejemplo, de una persona cercana a mí, de mi familia. A mi hija menor le escribí un cuento que tiene que retratar su realidad. Entonces, naturalmente que esos viajes, que esas idas a las escuelas rurales donde yo trabajo como tutor del Ministerio de Educación Nacional en el programa Todos Aprender. Entonces se nos asignan escuelas rurales. A veces tenemos que viajar 1 o 2 horas de un municipio, en mi caso de Cácota, que es una región a la que yo quiero muchísimo por mis orígenes cacoteños. Y entonces cuando uno llega a ese mundo escolar de una vereda, inmediatamente establece conexión literaria con ese sitio. Establece conexión afectiva y literaria también con los personajes que viven y que desarrollan su actividad en ese mundo, claro. Entonces, mientras la literatura no sea nutrida, no tenga raíz en la realidad, no. Y es que, mire, hay una cosa muy importante. Así usted escriba una novela de ficción o de fantasía, usted está obligado a justificar esa ficción para que sea creíble. Porque si usted no justifica esa versión dentro de lo creíble, pues entonces el texto no tiene ninguna base. Decían, por ejemplo, que escribir para niños. Escribir para niños es lo más difícil que hay, porque los niños, al contrario de lo que se piensa, los niños
no comen entero. Los niños preguntan, ¿y por qué a este elefante le pudieron salir alas? ¿Cuál es el objeto físico que le permitió al elefante que le salgan alas? ¿Por qué esta tortuga habla? Nosotros los mayores asumimos que la tortuga habla porque habla en el cuento, pero el niño no. Entonces yo tengo que tener una base muy cercana a la realidad que me permita convencer a ese niño, a ese lector, de que lo que yo estoy diciendo tiene una base. Entonces, toda la realidad se suma. La ficción, como les decía, uno puede traer la ficción. Yo puedo imaginar personajes muy idos. De hecho, hacemos ejercicios a veces con los docentes, ¿sí? Y creamos palabras que usted no haya oído nunca y las volvemos ficción. Pero cuando las traemos al código de la realidad y aterrizamos esa ficción en la realidad, resulta que de una vez producimos un efecto que es el de que la literatura o es para contar o es para alterar. Yo digo lo siguiente: ¿qué es un buen texto? ¿Qué es un buen cuento? ¿Qué es una buena novela? ¿Qué es un buen poema? ¿Y qué es una buena canción? Para no ir más lejos. Un poema, una novela o un cuento bueno es el que le altera a usted el día o la hora. Ronaldo, ¿cómo hacer entonces para que no se pierda ese aspecto de lo real? Y yo quiero que nos cuente esa relación que usted empieza a tener de esa trayectoria de lo fantástico, de lo surreal, con su señora abuela, que aterriza mucho en esa construcción oral que me imagino yo se hace en los alares de las puertas, en las casas, que yo lo viví en Mogotes, Santander, a las 5 de la tarde, cuando todo el mundo se reunía a contar historias, ¿sí? Y cuando ya querían que nosotros nos fuéramos a dormir, contaban las de terror, pero usted agarra la historia real y la lleva al ambiente de lo fantástico, de lo paranormal. ¿Cómo fue encontrarse y cómo le dio vida a esas historias, en el caso particular narrada por su señora abuela? Bueno, en mi caso, para mí, la tradición oral y todo lo que tiene que ver con los temas de memoria me parecen algo supremamente valioso. Yo de pequeño acostumbraba muchísimo a pasar el día completo con mi abuela y en ese devenir, en esa cotidianidad, ella siempre estaba a mí contándome algo nuevo. Y dentro de muchas de esas charlas es donde viene esto que precisamente es la tradición oral. Ella fue la que me contó la leyenda urbana en la que está inspirada el caso de Luis Galiano. Entonces, es tomar esos aspectos, eso que para algunas personas puede sonar fantasioso, y darle nuestro toque, tomar esa realidad y convertirla en algo que pueda llegar a muchas más personas. Entonces, tenemos el concepto, ahora transformémoslo en una historia. Y ese es el rol principal del escritor: contar historias. Entonces, cuando incursionamos en algo que tiene que ver con lo sobrenatural, y yo lo digo porque soy escritor también de fantasía, y como muy bien lo acotaba el maestro Carlos, así sea algo fantástico, siempre deben existir algunas leyes que determinen unas reglas. Y puntualmente en el caso de Luis Galiano, incluso aquí, a pesar de que hay mucha cotidianidad, también existe un mundo sobrenatural al que hay que estructurar que tenga sentido. Entonces, aquí, aparte de que encontramos todo lo que tiene que ver con la demonología, también tenemos a uno de los personajes que aparece ya casi para el final de la novela, que es uno de los que David y Gabriela y Dilma, en medio de su desesperación, acuden porque se han dado cuenta de que ya no hay salida, ya no hay escapatoria, entonces digamos que están resignados. Y aquí aparece un rol supremamente importante para el desarrollo del libro, y es el rol de los demonólogos y la medium. Entonces, para que esta medium, con su don, tenga sentido y pueda afirmarse en la realidad, entonces era necesario darle como unas leyes para que pueda funcionar. Tiene sus limitantes,
tiene sus momentos donde puede funcionar, donde puede que no. Y digamos que eso es lo interesante de tocar todo este tema fantasioso y sobrenatural, porque a pesar de que podemos tener personajes que tengan habilidades de dioses, también hay que tomarlos, amarrarlos con algo que los devuelva a la realidad. A pesar de todo, son humanos. Bueno, yo ahora tengo que hacerle una pregunta a los dos, a partir de este planteamiento que ustedes nos han expuesto, que nos enriquece para entender y conocer este tipo de literatura. Y es desde el caso particular como comunicador, como nosotros buscadores a veces de información, pero teniendo la principal búsqueda de la verdad. ¿Cómo hacen entonces ustedes, los autores, los maestros, las personas que construyen literatura, sobre esas historias verdaderas a las que hay que colocarle su dosis de ficción, de fantasía? ¿Dónde está el punto álgido para no llegar a traspasar la línea que se desdibuje la verdad? ¿Cómo mantener la verdad a partir o a pesar de lo fantasioso que le logren ustedes plasmar? Maestro Carlos Luis. Mire, nosotros somos una sociedad matriarcal. A nosotros nos criaron más profundamente las madres, somos matriarcales. Y unido a esa matronalidad que nosotros tenemos, viene toda la ficción religiosa, viene toda la ficción mítica y la ficción de leyendas. A partir de las leyendas, de los mitos y de la religiosidad popular, se crean realidades. Entonces, antiguamente la gente en la provincia se reunía ante un fogón de leña, en una cocina, en un pueblo donde escaseaba la luz eléctrica, por ejemplo, y contaban historias de terror que ellos asumían como realidades y estaban enmarcadas dentro de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el escritor? En este caso, esa fantasía que está allá en lo paranormal, esa fantasía que está allá en el cuento de suspenso, se trae y se adapta a la realidad. ¿Y saben qué es lo más extraordinario de esa literatura? Que convence. Porque usted, cuando está a las 10, 11 de la noche en una finca, en una casa grande, en su propio apartamento, y alguien le cuenta un cuento, usted se asusta, usted reacciona, a su piel, como dice la diva colombiana, se le eriza, porque usted está asumiendo que eso que le están diciendo es real. Entonces la literatura lo que hace es poner ese cerco bajo el buen uso de la lengua para que no se exagere y no se pierda, porque es una línea muy delgada. Si usted atraviesa esa línea, no tiene reverso y se tiró el cuento, perdona la expresión. El cuento tiene que estar, pero es la magia de nuestra lengua nativa, nuestra lengua castellana, la que hace que no se pierda el límite. Por eso yo decía al principio que es básico el buen manejo y uso de la lengua. Una acotacióncita rápida. Yo tengo un cuento que se llama Un adiós agónico, que fue algo que me pasó a mí real con un amigo, ¿sí? Y yo tuve que narrarlo. Y miren ustedes, lo más difícil para mí fue acomodar esa historia que fue real a la literatura para que pareciera real y no se me fuera a la fantasía y perdiera como fantástica su originalidad real. Entonces, el idioma es básico ahí, el manejo del idioma, la coherencia y la cohesión. Un escritor tiene que tener siempre coherencia y cohesión en lo que escribe. Para el caso de Ronaldo, usted es más joven, menos trayectoria en esto de la escritura, pero ha logrado también conservar esa línea. Yo diría que tacto es saber hasta dónde ir sin llegar demasiado lejos. ¿Dónde está ese momento claro, preciso, de saber hasta aquí es lo fantasioso para no desvirtuarla, para que no pierda su esencia, para que si alguien la identifica no diga que esto es falacia, que es mentira, y se pierda el gran trabajo de muchas horas
de mucha concentración, de mucha dedicación y de mucha exploración, porque es que agarrar algo real requiere exploración, trabajo de campo y saber hasta qué momento lo voy a volver fantasioso. Ese punto converge puntualmente en la construcción y el desarrollo de los personajes. Y nosotros como escritores sabemos cuando hemos hecho bien el trabajo, porque en el momento en el que una persona está leyendo un libro y se siente identificado con cierto personaje, entonces es ahí donde el escritor tiene en claro de que su trabajo realmente va por buen camino, porque no es fácil darle vida a personas imaginarias y que la gente que sienta el libro en sus manos se teletransporte y diga, wow, pero esto le pasa a Gabriela, pero pudo también haber sido yo. O wow, yo también tiendo a tener actitudes como David. Entonces, ahí entra un punto muy importante y es el lector. El lector cuando está leyendo la novela y se siente identificado es porque el autor sabe que ha dado en el punto, donde a pesar de lo sobrenatural o de lo fantasioso, no se ha alejado demasiado de la realidad. Yo siempre veo una imagen que suele causarme mucha risa porque es cierta y es: soy escritor, así que todo lo que digas podrá ser usado en tu contra en una de mis novelas. ¿Y qué tan cierto es esto? Porque nosotros como escritores siempre estamos muy pendientes de todo lo que está sucediendo en el entorno e incluso a veces hasta inconscientemente estamos tomando actitudes de personas y convirtiéndoselas y dándoselas como rasgos característicos a nuestros personajes. A mí me ha pasado puntualmente que desde que el caso de Luis Galeano salió a la venta, e incluso mucho antes, cuando estaba gratuitamente en Wattpad, pues es que Wattpad permite que en cada línea de los párrafos se vayan dejando comentarios y creo que es una de las partes más valiosas porque permite dar esa retroalimentación y es ahí donde nosotros como autores nos damos cuenta de que esos personajes están cumpliendo perfectamente su rol. Entonces, una persona que ha leído mi libro y viene y me dice a mí, wow, esto, realmente usted no se basó en mí para escribir a Gabriela. Entonces, me ha pasado bastante y me preguntan, wow, la historia de amor entre David y Gabriela también me ha pasado a mí con mi expareja o con la pareja que tengo actualmente. Entonces, son esos rasgos característicos, tomar esa cotidianidad y alimentarla en los personajes para que cobren vida y no se separen demasiado de la realidad. Bueno, en esta construcción que estamos haciendo colectiva de un conocimiento de cómo nace la obra a partir de esa sensibilidad del autor, yo quisiera, pues yo sigo fascinado y me agrada y agradezco a los organizadores la oportunidad de tener dos estancias generacionales tan identificadas a través de las letras. Y eso quiere decir que en la región por lo menos no estamos equivocados o por lo menos estamos siguiendo una misma construcción de tradición oral. La pregunta a partir de ello es, ¿qué considera Carlos Luis Ibáñez que nos hace falta como región para el fortalecimiento de esta literatura costumbrista o de esta literatura que tiene como base la esencia de lo regional, de lo local, para que trascienda y que afortunadamente pues contamos con estos espacios que permiten traer a nuestros autores regionales a que manifiesten primero su obra y segundo que sepamos y nos podamos entender y comprender que la tradición aún permanece a pesar de que sean nuevas generaciones las que estén incursionando en esto de la escritura. ¿Qué se requiere para permanecer, Carlos Luis? Mire, Manuel Humberto, lo primero que hay que crear en nuestro espacio departamental, regional, son lectores. Y esos lectores están en las aulas, están todavía en incubación, los niños. Entonces, el primer trabajo que hay que adelantar es la creación de talleres de lectura en los colegios, en las escuelas, en las familias. Una alianza de la familia y la escuela. La lectura es fundamental porque sin lectores no hay obra. Sin lectores no hay obra. Sin espectadores no hay teatro. Sin oyentes no hay música. Esa es la primera
fase. La segunda fase es que exista, como existe actualmente este espacio de la FLIC, ¿sí? Que ya está consolidado. Entonces, que haya un espacio para que quienes escribimos, quienes vivimos preocupados por difundir la literatura y hacer buena literatura, tengamos un espacio de compartir, tengamos un espacio para generar nuevos escritores y nuevos lectores. Entonces, que haya ese fomento pedagógico y didáctico. La literatura se aprende desde el método, ¿no? Más no desde del talento escritor, porque el talento escritor es otra cosa, es como el talento musical. Usted lo puede tener, pero si usted no le dedica su tiempo suficiente y disciplinado, su talento se pierde. Entonces, la creación de lectores, la creación de espacios y el cambio de mentalidad cultural es muy importante. Si nosotros logramos que nuestra juventud y que nuestra sociedad en general cambie sus métodos de vida y asuma la lectura como un medio vital, como un medio de crecimiento, eso sería fantástico. Porque el lector es un punto de llegada, es el puerto de llegada de nuestro barco literario. Y si no hay puerto, el barco naufraga. Entonces, estos tres elementos, el fomento de la lectura en los niños, la creación de espacios y el cambio de cultural, es que siempre se ha visto al escritor y siempre se ha visto al artista como una cosa al margen, ¿no? Como es que ese loco, es que ese es el loco del... ¿Sí? Cuando usted cambia de pensamiento, cuando usted rompe la fila y usted piensa distinto y habla distinto, entonces es o el loco o el bobo del pueblo, ¿cierto? Y los grandes genios han sido eso, ¿no? Han sido clasificados hasta que su trabajo y labor. Pero entonces es ese fomento desde las escuelas, el mismo gobierno, las casas de la cultura, etcétera, etcétera, debe fomentar estos espacios y nosotros mismos como escritores llegar a la gente de una manera más expresa, con una buena literatura, que usted coja un libro y a los 5 minutos no lo bote porque no lo atrapa. Entonces hay que trabajar mucho. Eso sería para mí la mejora. Y para el caso de Ronaldo, que está incursionando relativamente, es el más joven aquí de este conversatorio, no le diría qué considera, sino usted qué ve que le falta para poder enriquecer y seguir conservando ese trabajo literario que empieza usted a desarrollar. ¿Qué falta en nuestra región? Sumando aquí a lo que dice mi colega Carlos, hay algo muy importante donde los adultos de hoy día e incluso los jóvenes que estamos en esa transición a convertirnos en adultos, donde entramos a jugar un papel clave y es seguir fomentando la cultura. Porque a veces pasa que el niño está con unas intenciones de que yo cuando grande quiero ser bailarín, quiero ser bailarina, quiero ser cantante, quiero ser escritor, quiero ser actor, quiero ser artista. Y muchas veces sucede que son los mismos padres los que ponen los limitantes en sus hijos. Usted va a ser artista, pero se va a morir de hambre. Usted va a ser escritor, no, olvídese de ese cuento que usted de los libros no va a vivir. Y lamentablemente en nuestro país hay personas con esa mentalidad. Entonces es ahí donde nosotros debemos atacar culturalmente a que se fomente más esa cultura, donde todo lo que tiene que ver con entretenimiento, lo que tiene que ver con espacios de difusión cultural, no se pierdan, no se estigmaticen, porque hay niños que no sabemos si van a ser las próximas gemas que necesitará nuestro mundo para ser exponentes literarios, ser grandes actores o artistas con una carrera por delante que muchas veces se corta. Entonces es ahí donde nosotros como jóvenes que estamos en esa transición a convertirnos en adultos, tenemos encima esa carga generacional de que en las próximas generaciones eso no vuelva a suceder. En mi caso, pues fui muy afortunado porque cuando le comenté a mi madre que yo escribía y que una editorial estaba interesada en publicar una de mis historias para comercialización, pues ella estuvo muy feliz y me ha apoyado todo el tiempo. Pero
así como mi madre sí me apoya, puede que en otra familia, a otra persona que tenga las mismas intenciones de convertirse en escritor, no reciba este apoyo. Entonces, es muy importante que estos espacios y que estas ideas se respeten y se apoyen. Bueno, yo quisiera empezar a randear el cierre de nuestro conversatorio, de nuestro coloquio acá, con un aspecto fundamental. Tenemos herramientas en nuestra región, ya hemos hablado, la tradición oral, la tradición cultural, para fomentar, para crear, para existir. ¿Y cuál sería ese legado para las nuevas generaciones? En el caso, con todo respeto, maestro Carlos Luis, no por su condición de que vive más el que cuente más años, no, sino quien ha sentido mejor un ideal. Y creo que eso en usted se ha plasmado a lo largo de la trayectoria, en la parte musical, en la parte... ¿Qué queda para que este camino no se cierre? Mire, es que muy importante esto también. Uno de los principales intelectuales de Colombia, que es el doctor Andrés Holguín, creador de la Fundación de Pensamiento del Arqué, habla sobre los nichos culturales. ¿Qué es un nicho cultural? Es el origen genético, filogénico que usted tiene como persona en la sociedad. Entonces, ¿cuál es el legado que nosotros tenemos que dejar? Como maestros, por ejemplo, como docentes, como profesores, tenemos que crear los nichos culturales en las instituciones. Un nicho cultural se crea a través de la acción, precisamente de la cultura. Nosotros tuvimos, como dice Ronaldo en caso de su señora madre, yo tuve un nicho cultural familiar muy apropiado a la literatura, muy apropiado a la música. Entonces, yo traté de mantener ese nicho cultural y de hecho en mi familia ha habido también algunos primos muy especiales en cuanto a música y literatura. El nicho cultural no es una dádiva que venga sin respaldo, no, es una actividad familiar. Entonces nosotros estamos en la obligación, si somos padres, de cultivar ese nicho cultural. Después de que usted lo cultiva y lo tiene, usted empieza a generar nuevos adeptos a su nicho cultural. Y usted ya enseña a sus estudiantes y enseña a su comunidad que la literatura es valiosa, que la música es esencial para el espíritu de la gente, que la literatura es una forma de vida. Si usted quiere vivir de la literatura, una cosa es vivir de la literatura y otra cosa es subsistir. Milcíades Arévalo es uno de los más grandes editores de la gente desconocida en este país. Es un gran trabajador de la cultura y Milcíades Arévalo era cajero de un banco, pero nunca abandonó su nicho cultural. Director de la revista Puesto de Combate, con un espacio grande. Entonces el compromiso es que esos nichos culturales no se pierdan. Yo tengo un agradecimiento infinito por Pamplona, porque Pamplona ha sido la ciudad estudiantil y ha sido la ciudad culta. Entonces he tratado, a mi paso por las instituciones, de crear esos nichos culturales para que queden ahí. Es muy importante eso, el nicho cultural, literario, musical, teatral, crearlo para que usted lo difunda. Usted una vez entre a un nicho cultural, usted no sale de ahí. Por eso es que pasan esas diferencias. Perdone que me alargué un poquito. Ronaldo, ¿cuál sería entonces para usted ese compromiso y esa como visión que tiene de escritores de la nueva generación para que mantengamos en nuestra región ese bagaje y esa trayectoria por las letras? Yo, a pesar de mi corta edad, he sentido que
la labor que he estado haciendo todos estos años desde que comencé a escribir y desde que me convertí en embajador de Wattpad ha tomado forma y ha tenido sentido, porque a pesar de lo poco que llevo en este camino, me he dado cuenta por las retribuciones que me dan las personas, sus comentarios, que sí estoy logrando mi papel y es inspirar a una nueva generación de jóvenes autores a que se enamoren por la literatura. Y en el momento en el que una persona viene a mí a preguntarme, a decirme que, mira, tengo esta idea para una historia, ¿te parece si voy por el camino correcto? Mira, leí tu libro y la verdad me interesó mucho, ¿será que me puedes dar un consejo? Siento que vamos por buen camino y hay que seguir trabajando en eso, seguir apoyando a una nueva generación que se enamoren por la cultura, que se enamoren por la literatura, por todas las fuentes de difusión cultural. Entonces, es básicamente eso, seguir apoyando y no dejar de hacerlo y convertirse en una inspiración para los demás. Bueno, y no podríamos irnos en un fragmento o en una sección que nos ha permitido la FLIC de presentar a nuestros autores regionales si no escuchamos de viva voz de quienes han escrito fragmentos de El Lorosaurio, narrador, y del caso de Luis Galeano. Maestro Carlos Luis, en su voz, la obra, el trabajo de la región. Bien. Yo podría, no sé cómo estemos de tiempo. Nos quedan 5 minuticos para cada uno. 5 minuticos. Bueno, yo creo que en esos 5 minutos, a ver, yo tengo una opción. O leemos un cuento. Un cuento corto. Un cuento corto, sí. Un cuento corto que creo que nos coparía unos 3 minuticos. O un fragmento, maestro. Bien. Bueno, me dicen aquí que bueno, 3 minuticos. 3 minuticos. Bueno, sí, no importa. Usted me dice cuándo acabar. Vale, sí, vamos señor. A ver si logramos en 3 minutos la lectura. Este es un cuento del libro El Lorosaurio narrador que se denomina Seminarido Firavitova. Cuenta una historia de un campesino colombiano. A 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar nació este hombre, allá en el reino de los frailejones, la espesa niebla y el viento que silba constante y se mete entre los huesos hasta corroerlos. Su territorio natal limita al norte con su alma, al sur con sus pies cansados, al oriente con la casi total ausencia de sol y al occidente con sus sueños de libertad. Su abuelo y su padre nacieron en el páramo y le heredaron su rebaño de ovejas. El viejo telar, el rancho de Calicanto que tirita cuando los fríos vientos arrecian sin mesura sobre el techo de zinc y madera y se cuelan hasta las parihuelas dotadas con las pieles de las ovejas sacrificadas para el sustento. Allí, en ese escenario, aprendió las artes de la cría y el sacrificio, la ceba y la esquila de los nobles animales y su lenguaje de baladas tristes. Aprendió también a leer en los ojos de su rebaño esa melancólica ansiedad que produce el aislamiento. Cuando se nace lejos del bullicio y la congestión de las grandes ciudades, la dimensión del mundo es elemental, pero no menos importante. Su hábitat era la fábrica de paz y silencios. Solo el viento furioso y revolucionario rompía el código natural que cifraba los días donde una rutina se iba volviendo un monstruo que invadía los espacios de su cabeza, esos que el frío aún no había podido congelar. Entonces la soledad lo irritaba, el silencio lo hacía más taciturno y el viento entraba por sus oídos y aceleraba la marcha de su corazón. Solo lo calmaba el lenguaje de los frailejones que crecen 3 centímetros por año y de los que aprendió la paciencia. ¿Cuál sería, Ronaldo, ese fragmento de la obra del autor del caso de Luis Galeano? Bueno, de mi parte no sé si el tiempo nos da, pero quedan todos supremamente invitados a desentrañar los misterios y el secreto detrás del caso de Luis Galeano. Cuando se encuentren con la obra, se hallarán con un camino donde todo va a parecer sospechoso, donde ustedes se van a sentir intrigados por qué va a suceder, qué rumbo tomará la historia. Y quiero leer puntualmente esta parte de la sinopsis para hacer como un abrebocas a lo que continuará. Las 2:29 sentenciará el inicio de misteriosos acontecimientos. Tan pronto el reloj se detiene, una mano de sangre se dibuja en la pared del patio, como presagio de que lo peor está por comenzar. El mal los atacará con crueldad y solo con la ayuda de personas que Dios pondrá en su camino intentarán resolver el caso de Luis Galeano.
los sellos del primer expediente paranormal han sido abiertos para ti. Bueno, agradecer al maestro Carlos Luis Ibáñez Torres, igualmente a esta joven promesa de las artes, de la escritura, de la literatura, Ronaldo Medina, a nuestros seguidores, a la FLIC, por crear estos espacios para la cultura de nuestra región. Y recordarles a todos nosotros que o bien se hacen cosas dignas de escribirse, o bien se escriben cosas dignas de hacerse. Maestros, los dos, muy amables por habernos acompañado. No, a ustedes un abrazo inmenso. Ojalá el nicho cultural norte santanderiano siga encendido como esta FLIC. Y no, para mí ha sido un honor. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a los organizadores. Colega Ronaldo, espero que entremos en contacto para hacer intercambio y mucho le aprendí hoy también. La vida es dame, toma y dame. Aprende y enseña. Un abrazo para todos y para todas las personas que nos acompañaron. Yo sé que hay una serie de amigos que están ahí, de mis colegas del PTA, del programa Todos Aprender. Un abrazo y Rafael, muy gentil, muy amable por su compañía, por Manuel Neira, perdóname, muy amable usted por su compañía, la señora presentadora lo mismo, y que sigamos en esta tónica cultural de Norte de Santander. De mi parte, darle las gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros, mi familia, mis lectores y amigos de otras partes del mundo, muy agradecido por el apoyo, y también con usted, Manuel, por moderar este panel, con Carlos, un placer haberlo conocido y compartir este espacio con usted, y muchísimas gracias a la FLIC por la invitación y nos seguiremos viendo. A ustedes invitarlos finalmente a que sigan conectados con nuestra programación. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados por haber compartido esas obras espectaculares con el público que hoy nos acompaña. Estamos seguros que van a tener un gran impacto y pues como ya lo dijo el señor Manuel, los invitamos a que sigan conectados con nuestra programación porque a continuación viene un tema muy importante para la FLIC 2020, enmarcado en la resiliencia, donde la memoria juega un papel importante. Entonces, pues los esperamos.